Ya llegó, es el abogado José Pimentel Aliaga, él es candidato al Congreso con el número 5 por la lista del APRA en Lima y él es ex personero legal del partido aprista. Él no ha llegado a la lista por votación, sino por designación del partido y le vamos a preguntar, bueno, cuáles son las propuestas del APRA, porque hasta ahora hemos tenido como informaciones confusas. Hemos tenido a un Mauricio Mulder que dice que van al Congreso a vacar a Vizcarra. Es iniciativa personal. Y de ahí no hay otros candidatos han dicho, no, ese no es nuestro plan. Así que finalmente, si tuviera usted que definir cuál es la misión del APRA en este Congreso de año y poco más, año 6 meses, ¿cómo la resumiría, señor Pimentel? Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Buenos días. Muy buenos días. Y a todo lo importante, los oyentes de radioprogramas. Creo que estamos viviendo una situación bastante importante, trascendente de los últimos tiempos y que va a marcar la historia del Perú. Lo que señala Mauricio respecto a Vizcarra no es una posición solamente de él, es un acuerdo que tomó el 47 plenario del Partido Aprista. Yo soy un hombre de partido y aprobó pedir la vacancia del señor Vizcarra antes del cierre del Congreso. Seguramente otra sí habría sido la historia si es que esa vacancia prosperara. Habría prosperado, pero efectivamente incluso al interior del partido hubieron voces disonantes y la mayoría congresal tampoco aceptó esa posición, por lo que ya la historia se ha escrito como la conocemos ahora. O sea, hubo su oportunidad, no se hizo, ya no se pedirá entonces. No, yo creo que debería haber un juicio político respecto al tema del quebrantamiento del orden democrático. El próximo Parlamento debe poner las cosas en su lugar y si efectivamente ha habido vulneración, como nosotros consideramos, de la Constitución, tiene que ser sometido a esos fueros y recibirá las sanciones respectivas. Señor Pimentel, para cerrar este tema y que nos quede a todos claro, no se trata entonces de una iniciativa personal del señor Mulder. El APRA tiene en su agenda la posibilidad de vacar o de pedir la vacancia del presidente Vizcarra. Es un mandato del 47 plenario. Más claro el agua, no es un tema de personal, es un tema de partido. Por mi parte quería preguntarle, usted se presenta a sí mismo en su página Tweet como un libre pensador y sin embargo su partido, el APRA, tiene algunas cercanías ahora con movimientos religiosos fundamentalistas, evangélicos y otros que hacen política a partir de su fanatismo religioso. ¿Cómo nos explique esto, por favor? Bueno, en el APRA nos han enseñado que uno de los principales principios, efectivamente, de la democracia y de la vida de las personas es la libertad. Y por ella se ha luchado 90 años. Al interior del partido existen muchas posiciones. Seguramente unas más extremas que otras, posiciones finalmente. Respetamos las posiciones que puedan haber al interior, entre tanto respeten las otras posturas, siempre dentro de el marco y el alineamiento político del partido. Creo que es básico el respeto y la libertad de pensamiento al interior. O sea, ahí no hay un acuerdo de partido sobre cómo comportarse con respecto a determinados pedidos de libertades o de derechos de grupos minoritarios, por ejemplo. No, más bien respetamos. Nosotros siempre hemos defendido históricamente a las minorías. Nos gustaría saber alguna propuesta concreta que usted quiera llevar, o personal, o alguna propuesta concreta partidaria, porque no tenemos mucho tiempo y queremos escuchar algo más de lo que hemos presentado. Me ha preocupado muchísimo en los últimos tiempos encontrar el problema que se ha generado a partir del cierre ya de 32 universidades en el Perú, que ha dejado más o menos 130.000 alumnos fuera, desplazados de sus casas de estudios. Efectivamente, se atribuye a una deficiente calidad educativa y yo creo que en ese sentido nadie podría reprochar a la SUNEDU de aspirar a un modelo educativo que responda a las necesidades de un país que aspira a crecer. No, porque ahí se van a formar los líderes. Pero sin embargo, creo que las 130.000 familias que hoy día están viviendo ese drama requieren de una solución. No se trata
de solamente echarlos a la calle a estos alumnos. No se Y echaron a la tampoco- calle, hay 2 años, usted lo sabe perfectamente, señor Pimentel, 2 años de transición. Efectivamente, en esos 2 años de transición le han dicho al alumnado que busque cómo ingresar, reinsertarse a la vida educativa, pero le están recortando 2 años de estudios Y eso lo con tiene- ello 2 años de inversión. ¿Y eso lo tiene que pagar el Estado o lo tiene que pagar, Yo en el creo- caso yo de las, creo- de las universidades privadas, que son la mayoría, la universidad que los estafó? Yo creo que los estafadores deberían estar presos, pero sin embargo el Estado debiera de nombrar juntas transitorias de gobierno para efectos de conducir al licenciamiento de estas universidades y no terminar perjudicando O sea, chau, al alumnado. entonces, chau SUNEDU. Entonces la SUNEDU está pintada. No, más bien la ¿Ven? SUNEDU podría ser la que establezca este mecanismo como lo está haciendo con la Señor Estatal Gonzaga de Pimentel, Inca. pero señor Pimentel, usted sabe que las universidades han llegado a ese punto después de pasar por un proceso de acompañamiento de la SUNEDU para ver si se licenciaban o no. Y se les ha advertido en el proceso, le falta A, le falta B, le falta C, y al final los que no han conseguido no han hecho lo que se les pidió y Efectivamente. no se acogieron al proceso que usted quiere que lo vuelvan a hacer. Efectivamente, son las autoridades las que han incumplido y no hay ninguna sanción contra ellas. Son los únicos sancionados o afectados en este caso son los alumnos. Y creo que podríamos buscar un punto de intermedio. Usted quiere que esas autoridades las vuelvan a, bueno, en fin, les den más oportunidades. Un poco confuso la propuesta, ya tendremos más tiempo para conversarla. Muchísimas gracias por estar acá.